Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión es un gusto acompañarlos desde el Instituto Nacional Electoral y agradecemos la hospitalidad del consejero Ciro Murayama Rendón, quien nos brinda las facilidades para concretar esta entrevista. Muchísimas gracias. Al contrario, bienvenidos, qué gusto. Y vamos con el primer tema, sobre todo por todo lo que envuelve lo ocurrido recientemente en Baja California. Incluso el gobernador electo estuvo de gira la semana pasada en la Ciudad de México y bueno, fue muy crítico cuestionando a la autoridad electoral. Usted también recientemente, como prueba donde se inscribe un competidor en una contienda electoral y donde se prueba que efectivamente decía la contienda para 2 años, sin embargo, toda una controversia porque ahora con una encuesta se quiere validar un periodo de 5 años. De inicio, esto ocurrido en la semana pasada, ¿qué lectura le da a lo expresado? Bueno, creo que en Baja California estamos viviendo el riesgo de una involución democrática, es decir, la posibilidad de que el derecho político fundamental que tienen los ciudadanos, que es elegir a sus gobernantes, pues se vea vulnerado. ¿Por qué? Porque en efecto los baja californianos en junio de 2019, este año, eligieron total libertad en un proceso que se apegó a todas las exigencias constitucionales para hacer efectivo el sufragio. Nombraron a un gobernador por 2 años y una vez transcurrida la elección se pretende ampliar el periodo de mandato, es decir, sustraer el derecho de los electores a volver a votar cuando les corresponde. El hecho de que exista una gubernatura por 2 años ya ha sucedido en otras entidades federativas del país, como Puebla y Veracruz, y la idea era ir empatando los calendarios local y federal a efecto de no tener elecciones con tanta frecuencia, sobre todo en entidades como Baja California, donde la participación electoral suele ser muy baja. Entonces, a efecto de que ya cada que hubiera elecciones federales intermedias también se renovara la gubernatura, es que se acordó este periodo. La decisión del Congreso de Baja California de tomar esta medida data de 2014, es decir, nadie se puede llamar a engaño porque se trata de una reforma constitucional publicada 5 años antes de la elección de esta gubernatura por 2 años. Y en ese sentido, el próximo 1 de noviembre ya tomará el cargo, pero este proceso aún no concluye, tendrá que atraerlo la Suprema Corte, que será la decisión final. Pues lo tiene que resolver la Corte, no es necesariamente una atracción, sino que es un asunto que llega directamente al escritorio de la Corte como Tribunal Constitucional que es, ya que la modificación que hizo el Congreso de Baja California después de la votación para prolongar el mandato de 2 a 5 años, pues es una reforma legal en materia electoral que puede ser impugnada directamente a través de la figura de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad que ya distintos partidos políticos han promovido desde el día siguiente en que se publicó este decreto con esta ley, que fue también la semana pasada. Sí. Así que la Corte va a poder poner orden finalmente para evitar un atropello, insisto yo, a los principios más elementales de la democracia, que es lo que está pasando en Baja California de forma lamentable, porque Baja California fue hace 30 años el primer estado donde ganó un partido de oposición, y ahora lo que tenemos pues es que en Baja California están empezando a ocurrir cosas, pero a diferencia de hace 3 décadas que empezaron a darse cambios venturosos y democráticos, ahora lo que tenemos es el riesgo de decisiones autoritarias. Y precisamente tomando ese tema, lo que muchas veces el partido que ahora gobierna cuestionó, criticó desde la oposición, ahora siendo gobierno, teniendo mayorías en las cámaras, en los congresos locales, pareciera que pues este tipo de acciones como las de Baja California
pues no le molestan, por el contrario, avalan, no todos, pero sí un sector del propio partido, parece que con su silencio avala ese tipo de acciones. Sí, de hecho, la acción de inconstitucionalidad que debe interponerse ante estos casos también está permitida o prevista en el artículo 105 constitucional para ser promovida por el presidente de la República, y él en este caso decidió no intervenir, es decir, es un asunto sobre el que no tiene opinión cuando es muy evidente la violación a la ley. En efecto, estamos en un tiempo de riesgo para las democracias en el mundo, y a mí me parece que todo mundo que tiene algo de responsabilidad debería de actuar en ese sentido responsablemente para evitar que las pretensiones arbitrarias autoritarias se impongan sobre los derechos de la ciudadanía. Retomando ese tema, recientemente la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la revocación del mandato que será aplicable en los próximos años. Esto es un avance en ese tenor para evitar gobiernos autoritarios, para corregir algunos gobiernos cuando no estén funcionando. Por lo menos así fue el aval de quienes votaron esa nueva reforma. Efectivamente, el Senado lo aprobó y es previsible que lo haga la Cámara de Diputados por la conformación actual y también pues, al menos la mitad de las legislaturas de las entidades federativas. Pero yo soy crítico de esta decisión. Me parece, en primer lugar, que se está aplicando retroactivamente, es decir, el presidente López Obrador fue electo en un proceso que fue convocado para nombrar a un presidente por 6 años. La gente salió a las urnas, votó, y ese es el mandato popular, un presidente por 6 años. Ahora se podría modificar. Yo creo que la figura debió de haberse introducido para que aplicara en todo caso a un mandatario que llega al cargo sabiendo que puede haber la revocación de mandato, porque si no, insisto, hay cierta retroactividad. Pero más allá del caso puntual, a mí me parece que en democracia la manera de evitar gobiernos autoritarios son los contrapesos. Es un legislativo que expresa la pluralidad de la sociedad, que representa nítidamente esa diversidad. Nuestro Congreso tiene algunos mecanismos de integración que distorsionan esa pluralidad. Por ejemplo, Morena tuvo el 43% de los votos a la Cámara de Diputados, pero tuvo el 62% de legisladores, es decir, la minoría en las urnas se volvió mayoría en el Congreso, y los ciudadanos que mayoritariamente votaron para el Congreso por partidos opositores vieron disminuida su representación. Eso es un problema. Otra manera de evitar los gobiernos autoritarios es tener un poder judicial plenamente independiente. Otro mecanismo es contar con organismos autónomos que no estén a las órdenes del gobernante en turno. Es el caso de la Autoridad Electoral, del Banco de México, del Instituto de Transparencia, etcétera, etcétera. Y también en las democracias la manera de deshacerse de gobiernos que no le satisfacen a la gente pues es yendo a votar y cambiando de gobierno, que es lo que ya tiene México. En tres ocasiones en lo que va del siglo se ha votado por la alternancia a nivel de la presidencia de la República de 4 procesos electorales, es decir, una alternancia del 75%. Eso quiere decir que la gente está usando su voto como mecanismo de castigo a los gobiernos que no están haciendo bien las cosas, y a mí me parece que eso está salvaguardado. Meter la revocación de mandato para poder remover al presidente, a los gobernadores a los 3 años, pues nos va a hacer que estén en campaña permanente, que no se tomen decisiones necesarias y son impopulares. No creo que sea un avance. Y en ese mismo sentido, tengo entendido que está bajo un proceso de investigación el que la imagen del Ejecutivo Federal se promociona a través de sus servidores públicos. Bueno, es paradójico que ahora que se cambió la Constitución para incluir la figura de la revocación de mandato, se dejó intacto el artículo 134 constitucional que prohíbe que los gobernantes hagan uso de su imagen y la promuevan con recursos públicos, y el artículo 41 constitucional que exige que los servidores públicos, los gobernantes, no influyan en las preferencias electorales. Si una revocación de mandato es una elección para ver si se queda o no,
si el presidente va a ser convidado de piedra, lo dudo. Y eso no quedó claro. Entonces se trató de una reforma en la que incluso no se pidió la opinión técnica del Instituto Nacional Electoral. Al mismo tiempo se incluyó la figura de las consultas populares con más frecuencia de lo que ya estaba previsto en la Constitución, ahora para que se celebren en el mes de agosto de cada año. Y por ejemplo en 2021 las organizaría el INE, pero fíjese usted, en 2021 vamos a tener elección intermedia, se va a renovar la Cámara de Diputados, se van a elegir 15 gubernaturas, va a haber elecciones locales en todas las entidades. Eso el primer domingo de junio. El primer domingo de agosto, 2 meses después, podría celebrarse una consulta popular. ¿Por qué no las dejaron en la misma fecha como estaba antes en la Constitución? Un misterio que no se ha aclarado. Y después, en diciembre, podría iniciarse el proceso de revocación de mandato para ir a las urnas en marzo. Quiere decir que en 10 meses estaríamos yendo a elecciones nacionales 3 veces. Me parece un desgaste, un uso de recursos también innecesario. En fin, no creo que estemos dando los pasos en dirección correcta para robustecer nuestra democracia. Lo que hace falta es que los gobiernos empiecen a dar resultados en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, de disminución de la pobreza y la desigualdad, pero seguimos dándole vueltas a la noria electoral. Si me lo permite, vamos a una breve pausa. Al regresar, precisamente, si podemos hablar un poco del presupuesto, porque nos advierte ya estos procesos que tendrán que realizar, pero se trabaja en un recorte presupuestal en la Cámara, y también si nos platica un poco sobre la democracia a prueba, que precisamente son esto que acabamos de compartir hace un momento. Vamos a la pausa y regresamos. Ya regresamos, estamos platicando en esta ocasión con el consejero electoral Ciro Murayama Rendón. Decíamos antes de la pausa, nos hacía usted la interpretación en torno a que hay asuntos pendientes, sobre todo en la sociedad mexicana, de los gobiernos en turno. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Estamos llegando ya, en lo que va del actual gobierno, a los 30,000 muertos. Ya es una cifra oficial. Un tema pendiente, lo recientemente vivido en Culiacán, la economía que no crece, está estancada, problemas en puerta, pero se sigue también pues minando desde el punto de vista la parte de la democracia. En ese sentido, ¿cómo está el asunto del presupuesto? Tengo entendido que ustedes presentaron un ajuste de 2.369 millones para 2020, que está bajo análisis de los diputados, ¿no? Así es, nosotros presentamos un proyecto presupuestal de 12.500 millones prácticamente, que representan de los 6.1 billones, o sea, millones de millones que va a ser el presupuesto del año 2020, pues el 0.20%. ¿Qué quiere decir esto? Que solicitamos 20 centavos por cada 100 pesos que maneja el gobierno, o para decirlo de otra manera, 1 peso por cada 500 pesos. Si nosotros fuéramos la Cámara de Diputados, si tuviéramos 500 pesos para decidir qué hacer, el INE pide 1 peso para mantener actualizado el padrón, para dar identidad a todos los ciudadanos mexicanos, para iniciar el proceso electoral 2020-2021, es decir, estamos pidiendo 1 peso y dejando 499 pesos para todas las otras tareas del Estado mexicano. Nos cuesta una 500ava parte mantener a una autoridad electoral que te permite la renovación pacífica del poder. Yo creo que es un monto razonable, veremos qué hacen los señores legisladores, pero hay que decir que un recorte excesivo puede poner en riesgo la capacidad operativa del INE. ¿Y eso qué quiere decir? Poner en riesgo la celebración de elecciones. Porque las elecciones de 2021, de acuerdo a nuestra norma, se empiezan a construir en 2020. En septiembre de 2020 ya tenemos que empezar a instalar consejos distritales, locales, es decir, toda la estructura de decisiones ciudadanas que acompañan a la elección. Bueno,
pues tomar una medida para reducir, si a ese peso de cada 500 lo quieren volver 50 centavos, pues con esos 50 centavos no van a resolver otros problemas fundamentales del país, pero sí pueden poner en riesgo esto. Yo creo que deberíamos de tener la divisa de no empeorar las cosas, de permitir que lo que funciona siga funcionando y las elecciones se hacen bien en México. Lo que no se está haciendo bien es todo lo demás, pero eso no es una responsabilidad del INE ni culpa de la democracia en sí, sino de los actores políticos que son los principales beneficiarios de la democracia, que son quienes se han podido hacer cargo del gobierno. Entonces, lo cierto es que nuestra democracia, México se democratizó en unos años en donde lo demás no ha caminado bien, no ha crecido la economía, ha empeorado mucho el tema de la seguridad pública y es normal que la gente esté insatisfecha. ¿Por qué va a estarlo si cada día hay más delincuencia, más violencia, si no hay empleos bien remunerados? Pero eso quiere decir que tenemos el pendiente de resolver nuestras asignaturas sociales, pero yo diría hoy sin sacrificar los derechos político-electorales que tanto trabajo nos costó hacer una realidad. Hace un momento lo iba a interrumpir porque en la percepción social, pues o por lo menos así se tenía, de que bueno, eran gastos excesivos en el INE, anteriormente el IFE, por ello se tenía que hacer un ajuste, venía esta propuesta del Ejecutivo Federal. Hasta donde tengo entendido hubo reducción de sueldos y ajustes en varias áreas, ¿no?, de parte del INE. Pues sí, pero realmente el costo del INE está en el garantizar los derechos y por tanto más que un costo es una inversión. Por ejemplo, la tercera parte del gasto operativo del INE es entregar 16 millones de credenciales cada año en territorio nacional, más cerca de medio millón en el extranjero, mantener actualizado el padrón. Gracias a ese trabajo del INE, hoy todo el mundo se identifica con su credencial para votar con fotografía, en trámites bancarios, en viajes, etcétera, etcétera. Eso que en otros países el documento nacional de identidad lo hace el gobierno, nosotros venturosamente lo hace el INE porque había desconfianza en el trato que le daba el gobierno al padrón. De hecho, los rasurados del padrón y todo eso que ocurrió en 1988 ya no ocurre porque el padrón está en manos de una autoridad electoral autónoma, supervisada por los partidos, es un padrón confiable. Bueno, pues si la tercera parte del costo del INE es garantizar la identidad de los ciudadanos, pues eso no es un costo, es una inversión. Por cierto, todos los partidos, iniciando por Morena, habían anunciado que iban a prescindir de los recursos, iban a hacer sus ajustes, Morena del 50%, el PAN en otra proporción. ¿Ya lo hicieron? No han devuelto, no han renunciado. Luego habrá que comentarle a la ciudadanía precisamente porque pasan los meses y se supone que en el... Bueno, ya estamos acabando el 10º mes del año y no hemos tenido ninguna renuncia a un centavo de financiamiento público por parte de algún partido político nacional. Pues una cosa son las declaraciones y otra cosa son las acciones. Sí, pues hay que quedar sentado porque precisamente a veces se cuestiona mucho, se utiliza el medio para pues quedar bien ante la ciudadanía, pero en los hechos ahí está la realidad y son pues un gran porcentaje que se destinan de recursos hacia los partidos políticos, ¿no? Sí, más de 5,000 millones de pesos solo de financiamiento público federal al año. Pues ahí está. Vamos hacia otro tema, si nos permite. Platíquenos un poco sobre la democracia aprueba elecciones en la era de la posverdad. A las democracias les acecha a la vuelta de la esquina el peligro de los retrocesos autoritarios. Ediciones Cal y Arena. ¿Está al acecho el autoritarismo de la democracia? En todo el mundo. Ahí vemos lo que ha pasado en Estados Unidos con un presidente muy autoritario que viola los derechos de los migrantes, que tiene un discurso xenófobo, racista, incluso misógino y sexista. Lo mismo ocurre en Brasil, en Turquía, en distintos, Polonia. Es decir, es un problema global. Las democracias no están en su momento de mejor salud y México no es la excepción. Hay por un lado descontento social frente a la democracia, pero también
tics autoritarios que cada vez vemos con mayor frecuencia. Entonces yo lo que quise hacer en este libro es explicar cómo en México, a pesar de la profunda desconfianza de la ciudadanía a las instituciones públicas, fue posible hacer unas elecciones que salieron muy bien, sin cuestionamiento, en 2018. Y eso no fue una casualidad ni fue un accidente. Se debe a la construcción de reglas y de instituciones, de procedimientos que nos ha llevado años, en los que hemos invertido muchos recursos. Y sí se critica, hay que darle presupuesto al INE. Bueno, a todo hay que darle presupuesto todos los años, pero ahí están los resultados. Nos estamos permitiendo los mexicanos por primera vez durante 20 años seguidos tener gobiernos que surgen de elecciones auténticas, libres. No son ni elecciones simuladas, ni asonadas violentas, ni imposiciones las que determinan quién nos gobierna. Pero eso es una excentricidad porque llevamos en 2 siglos de vida nacional apenas los últimos 20 años con estas elecciones genuinas y estos relevos de poder. Hay más de 20,000 cargos de elección popular en México, desde los síndicos y regidores de los ayuntamientos hasta el presidente de la República. Todos esos cargos hoy en día se deben al sufragio popular, al voto efectivo, al voto libre y secreto. Bueno, pues esa es una conquista que puede estar en riesgo si empezamos a quitarle autonomía a la autoridad electoral, si se le quita a los partidos de oposición las condiciones de competir en equidad, si el medio ambiente, el ecosistema que oxigena a la vida democrática, como es una prensa crítica, libre, plural, se ataca, si hay gobernantes que ni siquiera son capaces de cumplir el periodo por el que fueron electos, sino que quieren quedarse más, o diputados que deciden alargar o recortar periodos para los cuales ya se votó, pues todo eso va en detrimento de la democracia. Entonces, pues más nos vale estar alertas, reconocer qué es lo que hemos hecho bien. Si nosotros volteamos la vista atrás, desde hace 30 años, ¿qué problemas teníamos? Pues muchos, ¿no? ¿Cuál resolvimos bien? El tema electoral. Pasamos del fraude de 88 y de unas elecciones donde no había certeza de nada, a tener uno de los sistemas electorales más robustos del mundo, reconocido por propios y extraños, sobre todo por extraños, porque es más fácil encontrar reconocimiento internacional a veces que en casa, pero no ha ocurrido lo mismo con otros temas, la economía, sobre todo la inseguridad, que ha ido para mucho peor de lo que ocurrió hace 30 años. Bueno, entonces tenemos que ser, creo, lo suficientemente racionales para pensar en enfrentar todos estos problemas tan graves. Algunos pues no habíamos pensado que llegaran al grado de deterioro que han llegado, la debilidad del Estado en materia de seguridad, pero que lo pensemos en código democrático, sin perder los derechos políticos, sin perder la libertad de expresión plural, la capacidad de poder criticar a un gobernante sin tener miedo por ello, sin ser perseguido en sus opiniones, de tener jueces realmente autónomos y magistrados ajenos a los intereses del poder. Todo eso hay que preservarlo, hay que fortalecerlo para que México tenga un horizonte mínimamente promisorio, porque si cancelamos los derechos políticos, pues la oscuridad será total. Y en ese sentido usted ve varios síntomas de debilitamiento de las instituciones hasta ahora autónomas. Bueno, no es que yo vea un síntoma de debilitamiento, lo que veo es que hay agresión hacia la autonomía de distintas instituciones por la vía presupuestal, por la vía de descalificaciones, y además de las instituciones necesitamos una sociedad muy activa. Se descalifica a la sociedad civil, a las organizaciones que tienen distintas agendas. Pues esos son lenguajes propios del autoritarismo que nos están rodeando, y que es oportuno decir, cuidado, esto tiene riesgos. Y México es un país lleno de problemas, pero ha sabido resolver algunos, como es la disputa por el poder. Ya es una disputa institucional, pacífica, civilizada. Cambiamos de gobierno una y otra vez porque la gente decide cambiar de gobierno, y eso hay que dejarlo abierto. Esa puerta no debe cerrarse, y eso es en buena medida lo que yo trato
de reivindicar en este libro La democracia a prueba. Pues ahí está el libro. Finalmente tendrán al interior del INE un proceso en el mediano plazo. Se renovarán 4 de los 11 consejeros en próximos días. Se está trabajando ya en esta situación con los partidos políticos. Bueno, esa es una tarea de los partidos, porque ahí sí ellos hacen la designación y nosotros pues simplemente esperamos. La renovación del INE es algo normal, está previsto en la Constitución que se vayan 4 compañeros que fueron nombrados en 2014 y que pues nuevos consejeros lleguen. Es una renovación escalonada, nos quedamos otros 7, pero pues lo importante es asegurar la autonomía. Ojalá que la decisión de la Cámara de Diputados sea poniendo a gente de la confianza de los distintos actores políticos, no a correas de transmisión de uno. Lo peor que le puede pasar al INE es que haya quien trabaje aquí pensando no en la autonomía, sino en servir al gobierno. Eso sería muy lamentable. Esa sombra por años también lamentablemente ha traído en el caso de la autoridad electoral que obedece a un gobierno en turno, ¿no? Bueno, la demostración de que esto no ha ocurrido así es que estamos en el mayor índice de alternancias en la historia de México. Es decir, la gente vota y es la que se deshace de los gobiernos, y nosotros pues aquí podemos documentar cómo tomamos decisiones para poner reglas de cancha pareja frente al gobierno de Peña Nieto, cómo su partido quedó en tercer lugar en las elecciones. Sí. Es decir, esta autoridad no hizo nada para favorecer al PRI cuando gobernaba Peña Nieto, tampoco para lastimarlo, y es lo que haremos con Morena. Ni somos su oposición ni estamos a su servicio. Pues un gusto platicar con el consejero Ciro Murayama Rendón. Nosotros nos despedimos. Acompáñenos en otra transmisión más de Perfiles del CES. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias.